tardes a todos, muchas gracias por venir. Y bien, estamos aquí pues para presentar la última novela de Alberto Ávila Salazar, aquí presente, pues que es La mitad de un monstruo, se llama. Y bueno, realmente yo creo que nos encontramos ante una novela que supone quizá un poco, no sé si la consagración, pero sí la confirmación de que Alberto es un gran narrador, a tener un poco de lo que es la literatura contemporánea, de género, literatura fantástica, de terror y demás. Y que bueno, es un autor que, pese a estar por supuesto muy permeabilizado a todo tipo de influencias, tanto literarias como de otra índole, pues tiene una voz propia, una individualidad como escritor que a día de hoy pues no es fácil de encontrar, pero siempre es de agradecer. Y bueno, realmente la novela pues, que tenemos entre manos es una novela extraña, oscura, alucinada. Es una novela que en otro tiempo a lo mejor pues, hubiese sido acreedora un poco, ¿no? del epíteto de malditismo literario, pero ahora mismo pues, estamos ya más allá de esos términos. Y bien, en ella pues, la verdad es que nos plantea una historia de amor o de obsesión entre dos almas perdidas, ¿no? Mejor dicho, que, bueno, que se mueven en un mundo que a priori pues, podemos pensar que se trata de un mundo distópico, un poco de ciencia ficción, una pátina estética propia más del cyberpunk, y que, bueno, de hecho incluso nos trae muchos resabios a tenor de Blade Runner y cuestiones ya muy enclavadas en un imaginario estético, ¿no? Muy determinado, pero que, bueno, también realmente está muy deudora, está muy vinculada a elementos muy clásicos de la literatura o de lo que puede ser incluso a ámbitos mitológicos o del imaginario, como vamos, incluso el ámbito literario de la Divina Comedia de Dante, como sacamos uno de los principales patrones, ¿no? Conductivos de la narración. Y bueno, la verdad es que también hay que tener en cuenta, yo siempre lo he pensado por lo menos, que los escritores actuales en el fondo pues a día de hoy pues no suelen leer mucho. Son de hecho en su mayoría lectores mediocres, realmente. Y los que no lo son, probablemente pues han leído 4 cosas, no las han sabido probablemente integrar, y realmente pues se convierten en ejercicios, muchas novelas en ejercicios manieristas, de pretensión, que no acaban de concretizarse. Me viene a la mente una novela actual, que no sé si realmente si hace unos años, se llama La piel fría, en la que creo que, no recuerdo quién es el autor, es un autor catalán, y bueno, el autor... Acaban de sacar una película. Exacto, por eso te iba a decir a tenor de este tema. Y bueno, intenta ser, ¿no? Se nota que ha leído Stevenson, ha leído a Conrad, ha leído a Lovecraft, pero en el fondo intenta ser cada uno de ellos, y al final, por lo menos desde mi punto de vista, no es nada, realmente, y es una novela completamente lamentable. Por eso quizá la han adaptado al cine, ¿no? Lo cual es deudor de este tema. Pero bueno, a diferencia de este tipo a lo mejor de arquetipos escritor actual, por así decirlo, Alberto yo creo que se sale del margen, porque realmente es un gran lector, lo digo, lo conozco personalmente aparte, pero bueno, aparte de haber leído un montón de literatura fantástica clásica, literatura de terror, literatura un poco de género, de todo tipo, pues también Alberto, como digo, tiene una identidad propia como escritor, una auténtica voz personal, partiendo de una catálisis de todas estas influencias que puede haber escrito, obviamente como cualquiera, y eso realmente es merecedor de atención. La novela, desde luego, que tenemos entre manos es una novela, desde luego, sólida, con una construcción, yo creo, narrativa muy solvente, y yo creo que está trufada de párrafos, pasajes, ¿no? Elementos concretos, que verdaderamente me parecen incluso brillantes a la hora de transmitir una sensación de inquietud al lector, o sumergirle, por así decirlo, en un pozo, ¿no? Un pozo abismal de atracción, repulsión, dicotómica, ¿no? Muy llena de mucho icor al respecto, ¿no? Y eso verdaderamente es siempre agradable. Y bueno, yo creo que dentro de ese tema, la atracción-repulsión, que yo creo que impregna todas las páginas de la novela a todos los niveles, yo creo que se puede sacar por lo menos un par de puntos interesantes dentro de lo que puede ser la construcción narrativa que ha hecho Alberto, que no lo he puesto en común con él, a lo mejor ahora me dice que no tengo ni idea del tema. Es cierto, no hemos hablado del tema, así que bajo mi punto de vista, yo creo que se trata sobre todo mucho del elemento de la adicción, el objeto, y también, por supuesto, el elemento del monstruo, como arquetipos un poco imaginarios o como queramos denominarlo, ¿no? Y bueno, cuando hablamos del objeto, pues sabemos que no es tanto el término del diccionario, sino más bien la relectura que de ese término hizo Julia Kristeva en los años 70 en un ensayo muy concreto que se llama Poderes de la perversión,
al respecto de una obra, de la obra en general de Louis Seurin, pero bueno, realmente trata otros muchos temas más allá de la obra de este autor. Realmente se trata casi de una categoría estética dentro de lo que es la creación literaria o artística contemporánea y propia de la modernidad, y que yo creo que, bueno, que muchos autores de toda índole pues se han abrazado a ella como modo un poco de expresar ciertas cuestiones, no sé si inexpresables, pero sí desde luego correosas a la hora de llevar a cabo. Prefiero, por ejemplo, visualmente en cine Cronenberg, la primera etapa de Cronenberg es esencialmente abyecta. Sin ir más lejos, la fotografía de Cindy Sherman es abyecta arriba y abajo, y por ejemplo, ya si nos ponemos en literatura más hacia el terror, Clive Barker es un abyecto del gore, es más sórdido, digamos que está muy permeabilizado, ¿no? Y claro, quizá la literatura del terror, la literatura fantástica, con toda esa amplitud de margen que siempre pues, nos proporciona, es especialmente proclive a ese desarrollo de la abyección. Kristeva, cuando hace esa relectura del término, acentúa quizá un poco la cualidad transgresiva, la cualidad de vulneración de los límites, y lo empareja siempre a imágenes de mezcolanza, de hibridez, digamos que el objeto realmente afecta quizá un poco al orden simbólico, y pone un poco en duda la identidad humana, lo confronta con esa frontera, esa línea fina que linda con la animalidad. Y bueno, en el fondo siempre podemos decir que supone una agresión externa hacia la identidad humana y hacia los bordes que componen el individuo, tanto físicos como conceptuales. En el fondo, Kristeva en ese ensayo se arma, por así decirlo, dicho un guión y realmente es difícil de definir. Sin embargo, creo que con los ejemplos que he puesto pues es importante más o menos de perfilar. Realmente, digamos que el objeto no es tanto a lo mejor un objeto, sino más bien quizá una cualidad posicional, quizá una estructura o una práctica sutilmente transgresiva para con los límites. Y también hay que tener en cuenta que los límites del individuo muchas veces se hacen extensibles a los límites de la sociedad. Entonces, partiendo de ahí, pues el margen el ámbito es muy amplio. Bueno, la novela de Alberto yo creo que tiene la abyección, por todos los poros, sobre todo tanto en lo que puede ser esa contextualización distópica que va progresando hacia lo que podemos entender casi como un infierno en la tierra, o más allá de ahí, como la propia relación de los protagonistas, aparte ya de lo que puede ser la pictorialización un poco sexual, o de esa obsesión, de esa posesión carnal que juegan entre ellos, como todo su andamiaje realmente. Y eso realmente me parece bastante remarcable. Y bueno, otro punto, por supuesto, el otro punto quizá a llevar a cabo es el del monstruo. Esto tampoco lo he comentado con Alberto, entonces no sé realmente. Bajo mi punto de vista, el monstruo también pues, es un elemento esencial en las construcciones imaginarias de la contemporaneidad o de la modernidad, desde tiempos quizá un poco desde la época un poco del fin de siglo XIX, y del decadentismo, el simbolismo, que ya realmente van a empezar a dibujar, van a empezar a plasmar esa figura del monstruo, pues en ámbitos pictóricos, de ahí a lo mejor la pintura de Robes, la pintura de Redon, gente así. Y yo creo que aparte de estar muy introducido en lo que es la psique personal de cada uno, el monstruo también está muy imbricado, ¿no? Como siempre Fanny y yo comentamos, pues muy imbricado en lo que es la psique colectiva, la psique social. Entonces siempre, también desde un punto de vista a lo mejor pues un poco más freudiano, representaría un poco lo reprimido por los esquemas culturales dominantes, pero bueno, también está muy emparentado a la abyección en lo que puede ser la subversión de los límites, que no la ruptura, esa subversión, y también pues siempre pues suele representar una iconografía negativa dentro de lo que puede, por así decirlo, romper con la estabilidad y anunciar el caos. Y yo creo que eso siempre es remarcable. También, bueno, el monstruo en general, ya a lo mejor entrando en términos de lo que puede ser un psicologismo más psicoanalítico, más freudiano, yo creo que siempre responde también a esa necesidad muchas veces humana, en según qué circunstancias, de volver un poco la vista hacia adentro, ¿no? A romper con esos esquemas de opresión o de castración social, y dejar de un lado por cierta parte de su identidad y buscar ese otro, el otro que se agazapa evidentemente en cada uno de nosotros y que es especialmente propenso o proclive a la locura, ¿no? Al salvajismo, a una serie de cuestiones que vulneran la norma. Realmente, cuando antes hablaba de lo que sea, y realmente esto es un libro ilustrado, entonces también todo lo que pueden ser las
los dibujos un poco a nivel de la expresión pictórica, la expresión visual del monstruo, de la ambientación, es especialmente interesante. Antes hablaba en el fondo de lo que podría ser los primeros componentes, los primeros compases de esa como decir, apología monstruosa que se lleva a cabo en el fin de siglo, pues verdaderamente lo que tenemos ahí cuando se pintan esfinges, se pintan monstruos, se pintan todo tipo de criaturas híbridas, criaturas deformes, es un órdago a la libertad del arte como concepto, ¿no? Y eso siempre es especialmente interesante. Y la novela de Alberto, pues quizá digamos que puede tener el monstruo como piedra, como punto de toque, como piedra de toque, ¿no? Piedra de toque, punto focal, para llevar a cabo toda una indagación anímica, una indagación psicológica y saltar de un límite a otro en ciertos ámbitos. Y bueno, también en esto estoy ya un poco, porque claro, tengo al autor aquí, pero no, le doy paso. Me parece muy interesante lo que estás comentando. A mí me suelen gustar mucho las presentaciones de libros. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de las veces la gente no ha leído el libro y suele quedar un poco hermético, la gente no sabe exactamente de qué estás hablando. Pero sí que es verdad que me quedo con algunas ideas que has barajado, que yo creo que son francamente interesantes. Creo que eres una persona muy adecuada para estar aquí. Verdaderamente él me ha elogiado mucho en el sentido de que, bueno, me considero un gran lector. Tú también lo eres, sin lugar a dudas. Creo que es una de las personas más eruditas a nivel literario que he conocido, sinceramente. Es enormemente... O sea, yo se lo comenté cuando te paso la novela, y cuando me contestas y me dices que te ha gustado bastante, pienso, joder, la tengo que gustar de verdad. O sea, sinceramente, porque sé que eres un lector exigente. Sí. Y sé que además me hubieras dicho claramente, oye, mira, no me gusta, búscate a otro, en fin. O sea, ya para mí en sí es una recompensa que estés aquí. Has planteado muchas ideas, algunas que creo que son bastante interesantes. Yo por lo común cuando escribo una novela me arriesgo. Yo creo que en esta me he arriesgado particularmente. Porque hay un elemento fundamental o casi fundacional de la novela, y es que parte de un concepto dantesco, dantiano, de la Divina Comedia. Me gusta decir que es punto de partida porque, bueno, parto de ahí, pero bueno, tampoco es una novela que sí, que tiene una atmósfera dantesca, pero que tampoco se podría incardinar, no podría pasar como un capítulo de la Divina Comedia, francamente. Pero sí ese punto de partida está ahí muy presente. Exacto. Efectivamente, y eso era a mí precisamente lo que me estimulaba, porque yo lo que me enfrento con esta novela es de base con un reto, pues casi nada. O sea, yo no nadie enfrentarme nada menos que Dante Alighieri. O sea, en fin, o sea, en ese sentido yo creo que me la juego bastante. Y yo creo que en ninguna novela me la he jugado, esta ya es mi cuarta novela, ninguna me la he jugado como en esta. Y más ideas que has barajado, el tema de lo fronterizo. El tema de lo fronterizo sí que está ahí, los límites, efectivamente. Los grados de fusión entre el personaje masculino y el femenino. Es una novela que creo que he intentado que funcione muchos subtextos. Hay un subtexto esotérico, subtexto psicológico, hay un subtexto... pues en fin, es una novela bastante breve, son 144 páginas, pero yo creo que hay bastante peso en cada página, en cada circunstancia y en cada... Por eso te comentaba que realmente es una novela muy sólida en cuanto a que es muy breve y hay una enorme cantidad de planos superpuestos, de temas tratados, subgéneros dentro de... que realmente se hacen muy válidos, realmente. O sea, sí, y además, de hecho, te voy a decir una cosa, Pastor. Yo escribo esta novela sin pretender hacer algo de terror. O sea, el terror no es un objetivo, pero sé que de una manera o de otra acaba surgiendo. O sea, al fin y al cabo es una novela que transcurre en el infierno, ni más ni menos. Una novela que transcurre en el infierno. Es una novela que yo creo que encuentra la redención precisamente de esa oscuridad infernal, bueno, esa oscuridad tóxica, infernal, esa novela esta novela que es tan opresiva en cuanto a ambientes y a la vez tan hermosa. Yo creo que encuentra precisamente la redención en la poesía, porque a la vez es bastante poética y bastante hermosa. Hay cierta poesía, hay cierta lírica del objeto, realmente, en esa cuestión que fronteriza de los límites y en cómo eso a lo mejor puede ser sublimado para encontrar unas nuevas facetas humanas, que puede ser de una manera u otra más oscuras o menos. Realmente no es una novela de terror, pero tiene unos planos de inquietud realmente bien llevados. Entonces... Es que de hecho, estoy de acuerdo contigo que acaba siendo de terror y me di cuenta en las correcciones. O sea, corrigiendo,
en las últimas correcciones me di cuenta de que era una novela así francamente inquietante. Era una novela que sí tiene elementos terroríficos. Y es una novela que bueno, creo, Fernando, que podemos contar la anécdota porque la anécdota es absolutamente apabullante. Se ha quedado un poco en el tintero, lo has dicho, que bueno, el tema de que es una novela ilustrada, pero el ilustrador, que no podemos decir el nombre, hay toda una aventura detrás, hay centenares de mails, es para mí un excelente ilustrador argentino, que en un momento dado está viviendo en España, que acepta el encargo, me empieza pasando unas ilustraciones absolutamente asombrosas, me llega a pasar incluso bocetos que decía, oye, bueno, pues encantado, esto es fabuloso, fantástico. Oye, muchísimas gracias, me pongo en contacto ya con el editor, ya te paga Italia. No, que estos son bocetos. O sea, se empezó a introducir en la novela de tal manera... Sí, tiene todo ese componente, incluso a nivel iconográfico exterior, de magnetismo, ¿no? Sí, desde luego. Elemento del ilustrador. Es que sucedió algo muy curioso, porque al final el ilustrador se niega a firmar. Por eso aparece como estudio materia oscura y hemos hecho lo imposible. Ahí está la editora, ayer en última fila, y puede dar fe que hemos hecho lo imposible para que haga suyo un trabajo que yo creo que es excelente. Pero es curioso lo que dices, porque de una manera o de otra él digamos como que se abisma en este encargo. O sea, llega un momento que él dice, no, mira, es que ya no puedo más, ya no puedo seguir. Él es verdad que coincide con otros problemas personales en los cuales no vas a entrar, tema de herencia, se tiene que hacer cargo de un negocio, pero llega un momento que se rompe. Y de hecho me cuesta verdaderamente, Dios se ayuda, que bueno, que mentar a Dios creo que es bastante oportuno hablando de esta novela, que cuesta, Dios se ayuda, al final conseguir un material que yo creo que es, sinceramente, que es espléndido y que verdaderamente creo que enriquece muchísimo la novela. Pero es curioso lo que dices en la objeción, porque sí que es verdad que, bueno, que el propio ilustrador, insisto, por desgracia no puedo decir el nombre, verdaderamente, pues sí, se abismó, se quedó perdido en ese ámbito. Realmente en ese ámbito objeto realmente también es tan interdisciplinar que lo que puede ser una fusión de narrativa, visual y lo que puede ser el texto y en este ámbito, yo lo que he podido más o menos echar vistazo lo que puede ser la obra de este ilustrador, realmente es que yo creo que capta bastante bien todo lo que puede ser, más con ese trazo un poco brumoso, esa pincelada, digamos, algodonosa, y tal, realmente lo hace muy bien. Te puedo decir que detrás de cada ilustración hay docenas de mails pidiéndome referencias visuales, referencias textuales. O sea, el trabajo que tiene, especialmente las 3-4 ilustraciones dobles que quedan al final, es absolutamente demencial. Y luego cuando contemplas la ilustración final, ves que es absolutamente alucinante lo que hacen cada una de ellas, cada detalle. De todos modos, también yo creo que tu novela es muy visual también, la contundencia visual que a lo mejor podemos tener es muy cinematográfica también. Yo creo que eso pues también en cierta parte era terreno bien jugado para el ilustrador, con que tuviese una mínima sensibilidad para estas cuestiones, para este grado a lo mejor de oscuridad o de pictorialización visual. Yo creo que era trabajo jugado, pero también tenía que tener esa sensibilidad necesaria, ¿no? Sí, además yo creo que él hizo un trabajo magnífico. Él no está aquí con los golpazos que se ha muerto, no, está maravillosamente bien en Buenos Aires, o sea, ya está felicísimo, pero bueno, por desgracia, y nos ha dejado un trabajo magnífico, pero bueno, que él está bien, y desde luego sí, es verdad que sabe aprovechar, que bueno, que con todo lo que estamos contando de la novela, es una novela que sí, que tiene elementos cinematográficos bastante potentes, o por lo menos visuales. O sea, es una novela, pues no está contada en primera persona, pero casi. O sea, así da esa impresión. No, bueno, de hecho ese es el tema, tienes la tercera persona, pero dentro de lo que puede ser primero los ojos de él, luego los ojos de él, luego se van más o menos intercalando, y en el fondo pues también realmente eso hace un plano, de cierta incluso cinematografía narrativa. Eso es efectivamente, es que precisamente me planteo, y es deliberado, buscar ese elemento cinematográfico, ese final como de road movie. Pero de hecho, hay cierto momento de la novela a lo mejor que realmente estás tan metido en los ojos de él, que cuando empiezas a meterte en los ojos de él, yo pensaba, digo, pero luego lo vas haciendo tan rodado que no, es muy cinematográfico. Ahí sí que entiendo que es un riesgo, pero era un riesgo necesario, porque claro, es una historia de amor al fin y al cabo. A ver, el capítulo de la Divina Comedia en la cual me baso es el celebérrimo de Paolo y Francesca, que seguro que, a ver,
visualmente a todos nos vendrá a la mente esa famosa escultura de Belén del Beso, que son esos dos personajes. Además, también me arriesgo precisamente con un tema que ha sido muy tratado. De hecho, incluso, estabas hablando de Crowley antes, que ha aparecido. Al principio de la novela empiezo con una cita de Crowley, porque Aleister Crowley le dedica un poema a estos personajes dantescos. Sí, desde luego que se me ha ido el hilo, no sé qué estaba contando, pero bueno, que donde quería llegar, que sí, que pese a todo, o sea, creo que tremendamente literaria, también es tremendamente cinematográfica y es brutalmente visual. Hombre, y es por eso también te estoy diciendo de a lo mejor de lo que es manejar una serie, un bagaje, un gran abanico de influencias de todo tipo y no perderse en ellas. Quiero decir, luego encontrar una voz narrativa real para más o menos catalizarlas y sacarlo muy claro. Y realmente yo creo que te lo consigues aquí. O sea, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y no sé, quizás la gente esté deseando levantar la mano, hacer un montón de preguntas. ¿Por qué no lees un fragmento? De acuerdo. Como el oráculo, ábrelo así. Sí, voy a hacer eso, efectivamente. Mira, voy a empezar por el principio. El principio es bastante... Eso es un buen concepto, ahí tampoco casi tira el pan de este Gibson. Es verdad que es bastante similar a... Es verdad que es bastante similar al de Gibson, sí. Color muerto y tal. Efectivamente, sí, es cierto que tiene cierta similitud. Voy a leer, pues, capítulo 1, primer párrafo. El smog fotoquímico es más bello que el industrial. La contaminación de azufre y odín no ofrece las sutilezas cromáticas del monóxido de hidrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. El distante asfalto de Madrid irradiaba un fulgor plomizo. Los bordes de la nube tóxica estaban ribeteados por una aureola irisada y todos los colores del espectro se agolpaban en un estrecho margen del cielo. Pablo encendió un cigarrillo y contempló aquel panorama en silencio. Lo veía a diario, pero nunca se cansaba de él. Primer párrafo. Hay monóxido de hidrógeno y demás, pero no es agobiante, de verdad. Es necesario. Sí, porque precisamente el tema delante de los personajes es algo con lo que juego. No sabemos si son fantasmas, si son muertos, si son robots. Claro, tú puedes hablar un poco de almas perdidas, porque no acabamos de saber, parece toda una construcción a priori distópica, pero real. Entonces, ¿no? Mientras va progresando es cuando realmente empezamos a dudar de lo que puede ser incluso lo tangible, pues también de los límites. Y también el momento de introducción del fantasma, que más bien es monstruo más que fantasma, pero también sirve de piedra de toque. Entonces, ¿hasta qué punto realmente existe una personificación en los personajes? ¿Una plasmación real o es el ego? Es difícil también comentarlo si la gente no lo ha leído. Claro, y es que da la impresión de que es una cosa complejísima y extrañísima, pero de verdad que es bastante más. Yo creo que después de un análisis tan erudito, a lo mejor el escritor quiere darnos algunos conceptos más sobre de qué va la novela para que la compremos. Claro, ¿de qué va la novela? Sí, por supuesto, pues la novela es una historia de amor, es la historia de un hombre y una mujer que se encuentran en una especie de sierra infernal, sí, transcurre en la Sierra de Madrid, pero es una Sierra de Madrid bastante distópica. Se conoce un hombre y una mujer, jóvenes, guapos, y digamos que empiezan una historia de amor, pues bueno, con ciertas inseguridades, con ciertas ansiedades, pero va prosperando, sucede algo absolutamente siniestro. ¿Por qué? Porque el protagonista, estamos en un mundo que está tremendamente vapuleado por la contaminación, pero bueno, se dedica, digamos, a hacer revisiones rutinarias de torretas y de medidores de contaminación. Él se encuentra con un crimen absolutamente espantoso y entonces una especie de organización siniestra infernal. Sin spoilers ya, ¿eh? No, esto es la primera página. Entonces es interesante. Y bueno, y no contra... Mira, ahí, el editor. Yo creo que debería de resaltar también que no se te ha colado un poco la línea editorial, ¿no? Que eres una especie de ontólogo orientado a los objetos también, ¿no? Porque aparte de la trama,
está muy bien cómo aparecen, pues, cómo está retratado el personaje, el monstruo, los objetos, tienen una validez de narración, ¿no? Entonces yo creo que se te ha colado también un poco ya el estilo de la editorial, ¿no? Y también, sí, por supuesto. Y también me parece muy bien la actitud del ilustrador, porque si todos los artistas o creadores tuviesen esa actitud de no querer cobrar ni de... el mundo editorial sería algo extraordinario, pero se encuentra uno lleno de autores que quieren cobrar. Sí, pero No vamos a ningún lado. es cierto que bueno, que no lo hemos puesto de relieve y está muy bien que lo digan. Esta es una editorial en materia oscura que hasta la fecha está, bueno, tiene un libro de Gamboa ilustrado, pero que básicamente está centrado en pensamiento, en filosofía, en ensayo. Esta es la primera novela que aparece. Pero creo que es una novela que creo que está perfectamente, que entra perfectamente en el espíritu de Materia Oscura. O sea, creo que es una novela que no te diría que es realismo especulativo. Yo creo que sí, pero esa idea de resaltar el objeto, de aparecer con una fuerza, de estar en primera línea, me parece es que una de manera hecho inconsciente quizás se te haya colado, porque me parece... no te creas que es tan inconsciente. A mí me interesaba, precisamente los fantasmas están, digamos, retratados de una manera muy física y muy real. Los seres, digamos, que deberían de ser más sólidos están precisamente retratados al contrario. O sea, ahí sí que me gusta mucho indagar, como bien ha dicho Pastor, en el tema de en el tema de los límites y lo fronterizo. Y sí, los objetos, por supuesto, las cosas sí que tienen muchísimo peso. Y es que más incluso, posiblemente lo que tenga más peso en la novela es el aire, es la atmósfera. O sea, donde no me suelen gustar mucho las descripciones, pero desde luego donde me he volcado más es precisamente en las descripciones atmosféricas. Que ahí sí que creo que bordea posiblemente lo enfermizo, pero es necesario para recrear la atmósfera. Pero sí, desde luego es una muy interesante precisión. Se nota que es mi editor. Sí. Porque ese título que da mucho que pensar. El título, pues mira, esto sí que no te lo puedo revelar. Vaya, me Tiene imaginaba. sentido. Ya. Y de verdad que tiene todo el sentido del mundo y en el fondo gira mucho en torno a lo que ha dicho Pastor. Pero eso sí que sería un spoiler de verdad. Entonces no. Sería un spoiler de verdad. Pero el monstruo, digamos, que se acaba haciendo entero. ¿Vale? Se deja descubrir, ¿no? Efectivamente, se deja descubrir. Ah, bueno, sí, claro, por supuesto. Si tú prometes un monstruo lo tienes que sacar, si no... Pero tú nos prometes la mitad solo de uno. Entonces, aparece entero. claro, a mí me Prometo daba que que doy más. pensar que solamente nos mostrabas la mitad de lo que tú podías ver. Es un punto de partida, digamos, ¿no? Es mitad y mitad la canción. Guay, guay. Mitad y mitad y bueno, sí, aparece entero, por supuesto. Guay. Sí, Carlos. A ver, ¿qué puntos de contacto tiene esta novela con tus novelas anteriores? Iluminado, lo que dicen los dioses. ¿A cuál se parece más? Por lo que ha contado Pastor, parece que se parecería más a lo que dicen los dioses. Pues es que creo que no se parece a ninguna de las tres. Eso sí, sí te digo que posiblemente a un nivel estilístico se parezca más a lo que dicen los dioses, porque es más novela convencional. O sea, desde luego Iluminada o todo lo que se ve dista bastante de la novela convencional. Esto tiene su principio, su nudo, su desenlace y es una novela que desde luego sí formalmente se aproxima más a lo que dicen los dioses. No es tan compleja como lo que dicen los dioses. Lo que dicen los dioses eran 3 décadas, 2 continentes. O sea, estaba mucho más, digamos, condensada. Esta es una historia más libre. Esto es una historia de pocos días. Pero sí se parece más a la segunda. ¿Más preguntas? Por teléfono. Por teléfono, sí. ¿Sabes cuándo por teléfono? Pues no lo sé, Pastor, ¿quieres concluir? ¿Quieres comentar Bueno, sí, algo? nada, es que es lo que intento más o menos un poco decir, realmente me reafirmo en ello. Yo no soy prácticamente, siempre lo digo a lo mejor dentro de cierta pretenciosidad o prejuicio por mi parte de que siempre intento evitar la lectura de cualquier autor actual por cuestiones de higiene mental. Sin embargo, realmente, si no te hubiese leído, me hubiese perdido realmente una gran novela. O sea que Muchísimas gracias. desde luego es a tener en cuenta. Muchísimas gracias, Pastor. Ya.
claro.